mis amigos del podcast Hablemos, gracias por estar con nosotros. Hoy estrenamos set con un gran amigo de la casa y hablo del doctor Francisco Alaví Montoya. Usted lo conoce, está muy involucrado en los temas de salud en El Salvador, pero hoy lo hemos invitado a hablar de su vida, de su pasión, de la cirugía. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, pastor. Un placer poder estar en el podcast y, por supuesto, poder compartir con todos los, con toda la audiencia. Yo sé, no sé ni qué decirle. Comunicaciones que nos sugiere, porque antes era podcast, hoy es una combinación. Las personas que vieron el set me dijeron, mira, pero este es un programa de entrevista. Y yo le dije, no seas metido en mí. Así que sí. Gracias por estar con nosotros. Un placer, de verdad. Muy bonito el nuevo set, de verdad, impresionante. Muchas gracias. Y una alegría poder compartir en toda la experiencia que hemos tenido en el área de la cirugía. La verdad me apasiona mucho ese tema y con gusto podemos Y gracias platicar. a su equipo de comunicaciones que está tras cámara también, que ha hecho posible y bompearon algunas actividades para poder estar aquí. Sí, en el día a día nos desempeñamos en muchas cosas, pero siempre hay espacio para poder comunicar de todo un poco y creo que los aspectos de la salud siempre son importantes. Lo felicito por lo que lanzaron en estas fechas, Panchimalquito. Panchimalquito, la nueva unidad de salud. Me encantó, le digo porque nosotros tenemos misiones en la zona y cuando hacíamos enduro nos íbamos de esa zona hasta llegar a la costa y hoy que estamos más viejos andamos en moto de calle, pasamos por el mismo lugar y siempre hubo necesidad. Sí. Y hoy está ya inaugurado. ¿Qué ha pasado ahí? Sí, totalmente una nueva unidad de salud. Yo creo que solo las personas que han logrado pasar en esa zona se dan cuenta de lo difícil, pastor, que es poder llegar. Accesar. Exacto. Y la población tenía que recorrer 8 kilómetros para poder llegar a la unidad de salud de Panchimalco. Normalmente la mayoría de salvadoreños diríamos, si Panchimalco está cerca. 2 microbuses. Exacto, pero realmente no es así. Ajá. Son 8 kilómetros de carretera malísima, son 8 kilómetros en las cuales definitivamente un adulto mayor que tiene probablemente una enfermedad crónica, insuficiencia cardíaca. Cuando dice adulto mayor se me queda viendo, no sé. Yo voy a preguntar si es tinte o natural, ¿ves? Entonces, el impacto que tiene esta nueva unidad de salud es muy importante para la comunidad y creo que también algo que nos da una gran alegría es ver cómo las unidades de salud, ahora que están en los sitios más remotos del país, están siendo unidades de salud que cuentan con todo lo tecnológico, como que si usted estuviera viendo una unidad de salud aquí en San Salvador, o lo viera en San Miguel, o lo viera en las zonas de la ciudad de Santa Ana. 8 kilómetros. Y con ese tipo de terreno son 30 a pie. Ni siquiera en carro. Una hora. Y a eso súmele, pastor, que tenía que básicamente hacer el espacio porque solo el transporte podía salir de 5 de la mañana a 9 de la mañana y el otro transporte llegaba como a eso después de las 5 de la tarde. Entonces era complejo el poder acceder y uno no lo entiende hasta que está en esa situación. Entonces la población hoy tiene una unidad de salud en la cual puede recibir todos los tratamientos. Ahí llega la vacuna, ahí le ponen la planificación familiar, ahí le dan el control del niño sano, ahí le dan el control del adolescente, al adulto mayor, ahí le dan el tratamiento de la presión, el del azúcar, el del asma, ahí le dan todos los controles necesarios a la mamá antes del parto, que de alguna manera es muy importante. Entonces creo que se pueden atender todo lo que representa el primer nivel de atención cuando uno se cae, se golpea, tiene una herida. Entonces, esta manera de poder tener el primer nivel de atención en las zonas cercanas a los lugares de difícil acceso van disminuyendo la congestión en los hospitales, pero sobre todo le dan el tratamiento oportuno con las condiciones necesarias a la población. Un dato bien interesante ha sido que en las nuevas unidades de salud hoy tenemos áreas de tomas de muestra, aunque parece curioso. Como un laboratorio. Como un laboratorio. Y alguien dirá, pero eso ya debería de existir. Bueno, antes no era posible porque había una situación, no teníamos un sistema de expediente electrónico. Entonces era difícil porque había que extraer la muestra, llevarla a procesar, porque en una unidad de salud chiquita no va a haber un laboratorio clínico, traer la muestra de regreso y como eran lugares sumamente alejados no se podía. Ahora tenemos las zonas de extracción dentro de la unidad planificadas con la infraestructura adecuada. Se mandan los exámenes de laboratorio ya con una cadena de logística, se procesan en un laboratorio centralizado, pero como tenemos expediente electrónico y todas estas zonas que son de difícil acceso están conectadas con internet de Starlink, esto nos permite que ahora mandamos mandamos el resultado a través del expediente electrónico y la población puede tener incluso su examen de laboratorio. Alguien dirá, pero eso puede ser una emergencia. Bueno, ahí podemos detectar una anemia en un niño que necesita corregirse solo con hierro o ciertas cosas que son importantes de alguna manera tenerlas en el primer nivel de atención y antes no podíamos o hacíamos a ciegas prácticamente los tratamientos. Calculando. Me encanta porque según entiendo y pude leer,
y por la zona que he recorrido, usted está afectando positivamente a más de 2,000 personas en ese lugar. Sí, son cerca de más de 2,000 personas y a eso se le suman que, bueno, también hay otras zonas de difícil acceso que ahora van a priorizar tal vez llegar a ese lado, porque de alguna manera ya no van a tener que ir hacia las zonas de Panchimalco. Otro de los casos es que también se vuelve una red, una pequeña microred que se va a descongestionar a un hospital específico. Eso lo mencionó, me gustó eso. Ajá. Y ese es el Hospital Saldaña. Entonces el Hospital Saldaña hemos incrementado su capacidad. Uno se acordaba antes del Hospital Saldaña y decía, no, es que el Hospital Saldaña es solo el hospital de los pacientes con tuberculosis. Eso ha cambiado mucho. El Hospital Saldaña hoy tiene capacidades bastante importantes y pasó de ser... Yo en mi ignorancia, aún pasando por fuera, en moto, porque si hay que todo lo de los pulmones, yo... No repito, estúpido, pero no importa, era como decir, hey, es cierto, si usted decía el Hospital Saldaña, para mí todo era pulmones. Todo era pulmones. Hoy ha cambiado, hoy ya no solo es pulmonar, hoy tenemos un hospital primero un hospital con unidades de cuidados intensivos. Eso le eleva la capacidad. En el Saldaña, porque eso eleva la capacidad. Cuando nosotros hablamos de unidad de cuidados intensivos, nosotros tenemos que comprender que una unidad de cuidados intensivos no solo es la cama donde está un ventilador mecánico, sino que eso tiene que tener un laboratorio bastante complejo que pueda manejar muchos exámenes de laboratorio. Entonces eso da un nivel al hospital mucho mayor que cualquier otro hospital. ¿Usted inauguró esta área? Esa área la inauguramos nosotros desde el inicio de la pandemia, porque fue uno de los hospitales que inició a manejar pacientes que tenían esta situación tan severa que fue el coronavirus. Entonces, obviamente en el trayecto después de la pandemia también se le completaron las capacidades al hospital. Incluso recientemente, hará que unos 2 meses atrás, inauguramos el nuevo centro quirúrgico del Hospital Saldaña, un centro de quirófanos totalmente moderno, diría de los más modernos que hay en el país, en el sector público y privado. Los de prensa tienen eso, me encantaría que lo puedan publicar para pegar las imágenes en el programa, sí, para que puedan ver de qué se trata y qué hay ahí. Esos son impresionantes, esos quirófanos. Yo creo que si yo me enfermara, ya no va al Sacamil, no traicione el Sacamil, doctor. No, yo diría que estos quirófanos están mejor que los de Sacamil. Me van a decir por qué hablo del Sacamil y porque el doctor ahí estaba haciendo todo lo suyo, lo que aprendieron y lo que ahora pues han multiplicado en el Hospital Sacamil, es su alma mater. Sí, pero así que ahora sería el Saldaña. El Saldaña tiene un quirófano mucho más moderno todavía que los del Sacamil. Eso es bien interesante porque cada hospital ahora se va superando sobre el otro y eso es bonito y así debe de ser la ciencia porque cada día que pasa hay una nueva evidencia, entonces esperamos que la nueva instalación o la nueva obra tendría que ser mejor que la anterior. Correcto. Nos pasa a nosotros con las iglesias que somos un rubro completamente diferente. Yo esperaría que los alumnos que salieron en mi promo, que hemos cometido cientos de errores en 30 años de ejercer, hay errores, pues la nueva generación no los cometa. Y yo le decía a los antiguos, ¿verdad? Como los médicos que tienen mucha más experiencia, ayúdenme con los nuevos, hombre. Explíqueles cómo es esto para que no cometamos esos errores. Doctor, hay un punto que yo tengo mucho interés. Tengo 55 años de edad. El otro día fue un evento y me dice, está algo conservado el modelo. Pero bueno, 55 años de edad. Y yo en El Salvador me puse mis vacunas. Ah, no. Mi esposa comenzó, como tiene familia en Estados Unidos, me dijo, mira, yo me voy. No, es que yo la Pfizer, no sé qué. Mire, yo de vacunas no sé nada. Yo por la fe y por obediente fui y me vacuné. El que no se vacunaba no viajaba. Unos pastores les agarró una pila horrible en decir un montón de cosas que no son bíblicas, que era el sello de la bestia, que no sé qué, el bestia uno que no se la puso. Pero fueron cosas muy personales. De repente, doctor, pasan algunos años. Gracias a Dios este asunto se ha calmado. Hablo de la pandemia del virus. O se ha controlado. Unos dicen que no existía. Pero me surge la inquietud y usted mencionó la palabra vacuna. Hey, doctor, ¿cuál es su opinión de este tema tan nublado de las vacunas? Sí, yo creo que esto es bien importante. Las vacunas son elementales y en esto hay que tener algo bien claro. Las vacunas tienen una función de proteger a la población y de proteger masivamente a la población. Correcto. Si existiese la mejor medicina en el mundo, la mejor medicina y costo eficiente, o sea, que estuviera disponible para todos, pues podría ser básicamente entre las vacunas. Okay. Solo superada, y eso tendría que ser así porque es creada por Dios, básicamente es la leche materna, porque es mejor que todavía que la vacuna. La leche materna es una medicina más natural que la vacuna. Eso es algo muy bueno de discutir. Y eso es así, porque es algo creado por Dios. Y a esto yo creo que hay que hacer mucho énfasis, porque la vacuna lo que hace es, a usted le pone una muestra
de las enfermedades que están para que su propio cuerpo aprenda a defenderse. Okay, doctor. Pero le pone una muestra pequeña Sí, y le sí. pone una muestra controlada de lo que es esa enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si usted tiene una nueva enfermedad, y le voy a poner un ejemplo bien sencillo. Cuando a uno le da alergia, la primera vez que usted se dio cuenta que era alérgico, probablemente usted probó un alimento y no pasó nada. Simplemente tal vez le dio un medio de adormecimiento de la lengua. Y usted no le prestó atención. La segunda vez que lo probó, ya le dio un poquito más de síntomas. Pero la tercera vez se escapó casi a morir. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el cuerpo se fue sensibilizando y la expresión fue mucho más agresiva. Correcto. Entonces, la hipersensibilidad fue agresiva. Las vacunas hacen lo mismo, pero a la inversa. Entonces, lo que hace es básicamente ir sensibilizando, pero a la inversa. Las defensas, básicamente le va mostrando al cuerpo cuál es el agente para que el cuerpo vaya desarrollando defensas. Se le enseña una vez, poquito y suavecito, crea defensa. Se la vuelve a enseñar, crea defensas más grandes. Es correcto. Adivine cuántas me puse yo. ¿Cuántas? y no entendí. No, y está bien, pero esto surge de una situación bien particular. Como en las variantes iban cambiando, o sea, se iban desarrollando, también las vacunas iban agregándole componentes de las nuevas variantes. Ya le entiendo. Para que también el cuerpo fuera generando defensas a estas nuevas variantes. ¿Usted se vacunó? Yo me vacuné definitivamente. Yo que tengo un amigo que es cirujano, ya saben quién es, y por su privacidad no voy a decir su nombre, Rolando. Y me decía que yo no me voy a vacunar. Le digo, loco, yo te respeto. Yo te doy una sugerencia, pues. No, un consejo no pedido. Fíjate que la Biblia dice sométanse a las autoridades superiores. Y el médico es la autoridad superior en materia de medicina. Pero bueno, él iba bien, no le pasó nada a él. Sí. Yo estoy afligido porque he visto que a consecuencia, o como daño colateral, o como algo que ya estaba predeterminado, porque no quiero meterme en líos que no manejo, un montón de gente que infartos, que no sé qué, que trombosis, y eso es cierto. Yo creo que eso es bien importante aclararlo, porque se quiere aseverar que tiene que ver con las vacunas. Y esto es algo bien curioso. Una de las características de la enfermedad es que era una enfermedad pro-coagulación. O sea, pro-coagulación o pro-hemoconcentración. ¿Esto qué quiere decir? La principal característica del por qué la enfermedad mataba, la enfermedad, no la vacuna, la enfermedad era porque generaba cuadros de coágulos. Y esto fue demostrado. Bueno, las primeras razones del por qué nos dimos cuenta de qué era lo que estaba sucediendo fueron las primeras autopsias que Italia realizó, en las cuales se demostró que habían severos cuadros de tromboembolismos pulmonares y de coágulos cerebrales y de cuadros de infarto. Puedo entender en mi nivel que el virus que andaba dando vueltas por ahí causaba eso. Exacto. Coágulos. Y también causaba efectos a largo plazo que ahora se están descubriendo que tenían efectos relacionados a acumulaciones o a formaciones de coágulos en diferentes sitios anatómicos. Específicamente, la mayoría se relacionaban a sitios anatómicos del sistema cardiovascular. Entonces, esos son válvulas, esos son arterias. Ahí se formaba. Como el sarro en nuestros dientes que tiene ciertos lugares, ahí se formaba. Ahí se formaba, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Esos eran efectos adversos que quedaban del COVID. Y esto se aglomeró y ahora en día se habla de un síndrome que se llama long COVID o COVID prolongado, que tiene de alguna manera efectos que pueden ir desde cardiovasculares hasta neuropáticos o dolores, de neuropatías, que son dolores que quedan crónicos de miembros. Doctor, ¿cómo puedo saber hoy si tengo long COVID? Usualmente son manifestaciones que quedaron posterior a haber padecido un cuadro o que se relacionan después de una época del COVID-19. Y esto es bien curioso porque no tenemos a ciencia cierta algo porque es una enfermedad nueva. Entonces nadie puede venir y decir, no, es que esto está en un libro y lo revisamos. Entonces podemos concluir, básico, que no fueron las vacunas, sino es el long COVID, ¿sí? Que desarrolló la persona después de haber... para tener long COVID, ¿tuve que haber tenido COVID declarado? Totalmente. Nadie que no lo tenga... Nadie pudo haber tenido este efecto. Y otra cosa bien importante es que hay que hablar, no solo el long COVID, porque el long COVID es de alguna manera el síndrome que nos demuestra, bueno, yo tengo alguna dolencia, por así decirlo, alguna anormalidad, me siento con alguna enfermedad todavía. Ese es el síndrome. Pero, por ejemplo, alguien no tiene síntomas, no tiene el long COVID,
pero sí pudo tener un daño en el corazón a causa del COVID-19. Okay. Y esa sí fue la causa de que de repente, en este momento, al tener 50, 60 años, estamos todavía jóvenes. Hoy resulta como amigo. Entonces, de repente, poder tener un tema cardiovascular. Hay que aclarar algo, y a esto yo le sumo un dato muy importante y creo que la población tiene que conocerlo. ¿Cuál es la causa principal de muerte en todas las Américas? Uy, una buena pregunta, no sé. Los problemas cardiovasculares. Más allá que cualquier otra enfermedad, la principal ¿Tiene causa que ver de muerte. por peso o por mal descanso? La hipertensión arterial. La hipertensión. Y ¿sabe qué, pastor? Hay algo bien importante y yo creo que es donde los salvadoreños tenemos que darnos cuenta de lo exitosos que somos. El Salvador, a través de la estrategia HEARTS, que es una estrategia que se está liderando por los países de la Organización Panamericana de la Salud, que valga la aclaración, ¿cuántos países forman la OPS? Son 31 países, 31 o 33 países. El Salvador esta estrategia está implementada desde 2015. Desde el 2015 se inició. El Salvador se añadió a la estrategia en el 2021. Uy. Y desde el 2021 a la fecha, ¿sabe cuál es el país más avanzado en la estrategia? O sea, el país que va ganando en la implementación de la estrategia, El Salvador. ¡Ey, qué bien! ¿Y qué países son los que conforman? Ahí está Estados Unidos, ahí está México. ¿Cómo lo logramos? Pasamos todos los puntos y una de las claves fue el desarrollo de la tecnología. O sea, lograr digitalizar el sistema de salud a todo el país. Para temprana detección. Para poder implementar las bases de datos, para poder tener todos los dispositivos. Ahora, si usted va a una unidad de salud, la presión arterial se la toman con uno digital. ¿Sabe usted que antes decíamos los médicos, no te la tomes con el automático porque ese no es el certero. El certero es el manual. Eso ya cambió. Ahora la Organización Mundial de la Salud dijo que el mejor mecanismo para tomarle la presión es el automático. El que usted le apriete el botón, correcto. Ese es el correcto. Correcto. Y están avalados por la Organización Mundial de la Salud. Hay dispositivos que están avalados por la organización. Todas nuestras unidades de salud del primer nivel tienen esos dispositivos avalados. Se capacitó a todo el personal. Se incorporó una vacuna que yo oí muchos Esa por palabra años. vacuna me tiene nervioso. Pero es impresionante porque la estrategia HEARTS, a través de la misma organización, dice, usted tiene que proteger a los adultos mayores. Por años he oído yo a muchos especialistas diciendo, es que no vacunan contra la influenza, no vacunan. Mire, no solo la vacuna de la influenza protege a los adultos, la vacuna de la influenza le protege de las enfermedades pulmonares. Pero déjeme decirle, ¿cuál es la principal causa de muerte? Sigue siendo el corazón. Es el corazón. ¿Y qué decíamos para el corazón? Nada. ¿Y sabe que había una vacuna? La neumococo de 23 valencia. Ahí está. Ahora, yo tengo 55 años, ¿me debo de poner esa vacuna? La tenemos protocolizada arriba de los 60 porque los adultos mayores, pastor, son arriba de 60 años. Ya casi. Entonces, eso es bueno, pues todavía no ha llegado. Pero lo importante es que esta vacuna nos permite que protejamos no solo pulmonar, sino que cardiovascularmente al paciente. Entonces, con este upgrade que ahora estamos haciendo en el esquema de vacunación que puede acceder cualquier adulto mayor, esto nos protege contra problemas cardiovasculares, y nos eleva a la estrategia HEARTS. Algo interesante y que es muy importante es que El Salvador ha sido propuesto para ganar el premio mundial de hipertensión arterial. Y creemos muy firmemente... No porque seamos muchos, sino porque lo han controlado. Porque lideramos la estrategia HEARTS y creemos muy probablemente que El Salvador va a ser el... Díganos la verdad, señores de comunicación. Ahí andan el trofeo. Entonces, es bien interesante porque eso va a ser por primera vez posicionar al país en un avance, en una enfermedad crónica no transmisible, no cualquier enfermedad crónica, la enfermedad crónica no transmisible más importante, porque es la que genera la mayor cantidad de pérdida de vidas en toda la región de las Américas a través de la organización. Creo que no es nada nuevo. Fíjese, doctor, que uno de los textos más importantes de la Biblia, que es el libro del cual yo predico y saco mis conferencias y cosas, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tiene cuántos miles de años de estar escrita por ahí. Es curioso, pero me encanta que me ha calmado en el tema. No que se me ha quitado el miedo, pero era como que, espérate, yo me puse 4 vacunas y unas eran chinas y otras a saber de dónde. Y yo fui, y ahí tengo mi carnet. Y otros dijeron, no, yo me pongo tal marca, no, yo me pongo tal otra. Pero estamos viendo que es otro tipo de problema. Sí, es totalmente otro tipo de problema. ¿Es tratable ese otro tipo de problema? Definitivamente sí, pero si se detecta oportunamente. Ahora, acuérdense que aquí estamos lidiando con dos cosas totalmente alternas. Por un lado, la principal causa de complicaciones cardiovasculares sigue siendo los problemas cardiovasculares por hipertensión arterial.
Hay otras, no solo hipertensión arterial, pero a esto usted se le suma el problema que el COVID dejó como secuelas en el sistema cardiovascular de muchas personas, incluso personas que ni lo saben. ¿Por qué? Porque muchas personas tuvieron COVID asintomático. Correcto, y no se dieron cuenta. Correcto. Entonces de repente dicen, bueno, pero si estaba bien y de repente le dio un infarto. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Fue la vacuna? Dice, no fue la vacuna, sino que muy probablemente después del COVID-19 lo pasó asintomático, el COVID-19 dejó una valvulopatía, dejó una coagulopatía, dejó muchas cosas. Esos términos son probatorios. Totalmente, eso no me lo estoy inventando, hay evidencia, la gente lo puede buscar, hay evidencia suficiente de peso, hay metaanálisis, hay una cantidad suficiente de peso demostrada en la cual hay el peso necesario para darse cuenta. Ahora, muchas personas dicen, bueno, mire, pero las vacunas tienen efectos. Totalmente. En todo momento. Las vacunas tienen efectos adversos y los efectos adversos se dan seguimientos a corto, mediano y a largo plazo. Todos esos efectos adversos se colectan. Nosotros tenemos un seguimiento de todos esos efectos adversos y eso se va debutando hacia las diferentes entidades que fabricaron las vacunas. Hay algo bien importante que tener en consideración. Usted no puede tener un mañana si no tiene un presente. Entonces, ¿qué pasa con todas las personas que no se les hubiera aplicado la vacuna? Pues esto hubiera sido una situación totalmente diferente. Sí. Ahora, si estamos hablando que queríamos una vacuna que no diera ni una sintomatología y a corto plazo y accesible para todos. Exacto. Y entonces, ¿qué hubiera pasado? Muchas personas, en lo que encontramos esa vacuna, que no diera ni un síntoma, que fuera súper demostrada, que se estudiara. ¿Cómo se dice usted de un término lindo? Que fuera accesible para todos. Accesible para todos, costo eficiente. Costo eficiente. No hubiéramos tardado 5 años, 10 años en desarrollar la vacuna. Entonces, obviamente, en todo ese tiempo ya la gente hubiera desarrollado las defensas, no por la vacuna, sino que porque a todos les hubiera dado COVID. Pues. Doctor, ¿usted le ha preguntado a Dios por qué usted entró como ministro cuando vino este problema? Realmente fue complejo. Fue la bienvenida. Fue complejo, yo nunca me esperaba. Yo le cuento algo, pastor. Yo creo que yo nunca me imaginé que iba a terminar en el Ministerio de Salud. Le soy muy honesto. Yo estudié medicina, siempre dije que iba a estudiar medicina, me encantaba. ¿Desde pequeño? Desde chiquito. Y estudié medicina, en el trayecto de la medicina me apasionó mucho la cirugía. Y cuando empecé en la cirugía, me gustó mucho una parte de la cirugía que no había en el país. Y tuve la oportunidad de irme a estudiar afuera del país. ¿Dónde estuvo? Estuve en México, en la Ciudad de México, y en la Ciudad de México pude estudiar cirugía laparoscópica avanzada y específicamente cirugía bariátrica, metabólica y endocrina, que es básicamente una cirugía que era poco común aquí, que es una cirugía en la cual se hace cirugías para poder ayudar a la gente a curarse de la diabetes, para poder ayudar a las personas. Eso no lo había relacionado yo creí que era más estético. No, porque específicamente en los centros donde yo estuve enfocaban mucho esa cirugía como la cirugía metabólica. Eso fue un término. Inició la cirugía bariátrica y la cirugía bariátrica empezó con la reducción del peso. Y eso fue bien curioso porque se demostró a través de un doctor que se llama Rutledge. El doctor todavía está vivo, es un doctor americano que en cirugías de cáncer gástrico se dio cuenta que de repente, después de la cirugía de cáncer gástrico, los pacientes perdían peso y dijo, bueno, y si pierden peso, ¿por qué no hacemos esta cirugía a un paciente gordito? Y dijo, bueno, lo vamos a hacer, y perdió peso. Entonces de repente dijo, esta es la cura para los pacientes gorditos. Pero de repente en México empezaron a darse cuenta que también, así como perdían peso, se controlaba los valores del azúcar. Y dijeron, bueno, entonces... a través de esa cirugía. A través de esa cirugía. Entonces comenzaron a ¡Nacho! Por aquí anda Nacho. Allá está Nacho. Oiga eso. Comenzaron a darse cuenta que haciendo ciertas modificaciones en las distancias de las asas intestinales, viendo ciertos parámetros de la producción pancreática de insulina, viendo el tipo de diabetes que se padecía, habían ciertas cosas que se podían hacer para que la cirugía fuera funcional para curar la diabetes. Y precisamente eso logramos aprender. ¿Se hace aquí hoy? Se hace aquí hoy. Entonces, esto es una ventaja porque la mayoría de los pacientes se les puede ayudar a controlar su azúcar. Pacientes que manejaban 8, 9 de hemoglobina glicosiladas en el mes, que básicamente es andar casi 300 de azúcar todos los días, de repente después de la cirugía se pueden ir a su casa básicamente sin tomar ni una pastilla. Hago una pregunta. Esta cirugía que estamos hablando, bariátrica. Bariátrica. ¿Es su pasión? Sí. Ahí leí yo. No me cotiza. No, pero, hey, doctor,
el modificar el estómago, lo puedo decir de ese término básico, Correcto. me ayuda a que hasta mis intestinos procesen las cosas diferente. Sí, correcto. Básicamente esa cirugía es una cirugía de bypass. Lo que se hace hay dos partes, la parte gástrica y la parte intestinal. Entonces, en esa parte hacemos más pequeño el estómago, pero también modificamos la longitud de las asas y hacemos... Perdón, ¿qué son las asas? Los intestinos delgados. Perdón, mi doctor. ¿Por qué le hago la pregunta? Porque yo este muchacho, y les cuento a los hermanos aquí que nos acompañan en el podcast, vi un muchacho en San Francisco, California, salvadoreño, de esos que son buzos. Y yo, está bien, yo no lo critico. Le digo, mira, hijo, desacelerate o ponete un tope. No, y mire, pastor, ese muchacho estaba bien grande, doctor. 400 y pico, es grande. Pero cuando lo vi, me dijo, ¿usted se acuerda de mí? Y sinceramente su rostro, digo, mire, yo su rostro sí, pero hey, yo soy fulano de tal. Aquí está la foto que nos tomamos en el año 2018. Y estamos en el 24. Es irreconocible. Y le digo, hombre, te felicito por tu proceso. Ahí viene la expresión salvadoreña, cállese. Me voy para México, en la frontera en Tijuana. Usted sabe qué está pasando por ahí, este asunto de los implantes y todas estas cosas que no se controlan, no están regulados como en los Estados Unidos, pero tampoco son tan caros. Y cuenta la historia que fuese una operación porque le salía como en $2,300. Una operación que normalmente en Estados Unidos andaría por 25, 20, 15, a saber. Pero fui, me dijo. Hasta ahí todo bien. Y digo, ¿cuánto tiempo dura? Es rápido, me dijo. Mire, me querían sacar el siguiente día, pero me quedé 3 días. Y en esos 3 días yo venía con dolores y con todo, pero tenía que pasar la frontera de nuevo. Él tiene sus papeles normales para irme a mi trabajo y a Estados Unidos y descansar. En lo que llegué a la frontera, de la frontera me mandaron al hospital. Resulta ser que cuando retiraron, yo no sé qué son, si son cánulas, no sé, contaminaron el resto de la cosa y a él se le regó todo ahí adentro. Y esa broma de $2,000 y tantos le ha salido en arriba de $60,000. Claro, con un seguro americano que ahí todo, respirar son $1,000. Y me dijo, pastor, yo casi me muero. Entonces le hice la pregunta, doctor. Mira, ¿y a ti te tocaron solo el estómago o te tocaron? No, solo el estómago. Mira, yo tenía entendido, le dije, que es estómago e intestinos. Usted está diciendo que así es. Sí, lo que pasa es que hay dos tipos de procedimiento. Por lo que entiendo, quizás a él lo que le hicieron fue una manga gástrica. Hay el procedimiento de manga gástrica y de bypass gástrico. En la manga gástrica solo se toca el estómago y es básicamente resecar el 80% del estómago y se logra quitar... Partirlo. También esos procedimientos los hacemos acá, pero depende del procedimiento, así depende también los beneficios que se obtengan. Entonces, muy probablemente la cirugía que hicieron en él fue una cirugía en la cual se hizo una resección de cerca del 80% del estómago y en esa cirugía básicamente se pone un grapeo, literal es como engrapar el estómago y van quedando pequeñas grapitas. Y es muy importante en eso mantener una dieta sumamente estricta la primera semana. Ya dijo usted la palabra. ¿Cuál fue mi temor? Estamos en un café, aquí mencionamos marca, no tenemos compromisos, en un Starbucks, allá. Y le digo, ¿querés pedir algo? ¿Querés un café? Y me dice, no, mejor algo refrescante, un refresher. Y me dijo, no con tantos pumps, porque iba no sé cuántos pumps de dulce. Pero lo noté más incómodo. Le digo, mira, seguro que no querés comer nada. Me dice, mire, pastor, yo he quedado con un temor. Yo llevo 3 años. Me digo, mire, prefiero tomarme un muscle milk, esas bebidas de no son de proteína. Prefiero tomarme no sé qué. Le digo, mira, pero eso no es normal. Pero ha quedado tan asustado de ese proceso, ese procedure. Entonces probablemente es como usted dice, solo le engraparon y le quitaron eso y no tocaron el intestino. Y no tocaron el intestino. Muy probablemente eso es lo que ha sucedido. Le hicieron una manga. Es muy eficiente la cirugía. Y también hay ciertas cosas que después de esa cirugía hay que conocer. Por ejemplo, hay un síndrome que se llama el síndrome de dumping. El síndrome de dumping hace que al acelerar el tránsito intestinal, el tránsito gástrico en este caso, la comida llega más rápido al intestino porque ya no tiene el otro 80%. Correcto. Entonces, los alimentos tocan más rápido el intestino delgado y el intestino delgado no está capacitado para absorber carbohidratos de cadenas complejas o simples. Entonces, un ejemplo. Si a él le ofrece usted algo de Starbucks, lo que a él le va a pasar es que inmediatamente después le da un dolor abdominal intenso. Por eso es que él probablemente no le aceptaba eso. Pero son partes de que en el procedimiento eso se explica al paciente porque ellos deben de comer alimentos que tengan bajas cantidades de azúcares. Entonces, por eso es que probablemente... No pidió los pumps. Exacto. Tiene sentido. Ahora bien, otra cosa, me dijo, el control de los esfínteres, ¿se dice así? Sí. Varía. Depende. Por eso es que hay que hacer unos estudios bien importantes primero para descartar que los pacientes tengan reflujo.
si un paciente tiene reflujo, es contraindicación de realizar una manga gástrica, porque luego viene y hay un gran reflujo. Entonces, si él tiene reflujo, muy probablemente no era candidato para una manga, sino que para un bypass gástrico. Pero depende. La diferencia, perdón, doctor, primero era engrapar, así en términos claros. ¿Y la otra? Y la otra, se hace un estómago todavía más pequeño que el de la manga, pero en este caso el intestino se salta, digamos, un intestino nosotros tenemos teóricamente 5 metros. Entonces, los primeros... Delgado y grueso. Solo delgado. Solo delgado. Y del intestino delgado, nosotros los cirujanos aprendimos una regla así bien empírica que le decimos... Quítele 2/4. Algo así. La ley de los quintos. Sí. La ley de los quintos. Entonces dividimos los 5 metros en quintos. Entonces decimos, los 2 primeros metros de los 5 metros son Y1 y los otros 3 metros son ilium. Entonces el intestino delgado se divide en Y1 y ilium. Entonces el Y1, los 2 primeros metros, son los que más absorben los alimentos. Y el ilium son los que menos absorben. Entonces la lógica de esto es saltarnos, por eso se llama bypass. Bypassearnos los primeros 2 metros. Pero eso se clasificó en una tabla que se llama el bypass en corto, tradicional y de hasta extendida. Y entonces los cortos son menos de 100 centímetros. Los tradicionales son de 100 a 150, de 100 a 200, perdón, y los de asa extendida son de 200 para arriba. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Básicamente, cuando usted hace un bypass, se salta, digamos, en un estándar, esos 150, un metro y medio, se lo salta de ese intestino delgado, ¿verdad? Más o menos, o 2 metros, y eso hace que el paciente en esos 2 metros no pase comida, sino que es como se salta. ¿Eso queda o sale? Se queda ahí, entonces No, solo pasa la bilis. Entonces la bilis sigue pasando, pero solo bilis. Perdón, uy, ahí sí me pone como me cuesta entender. ¿Lo restrinjo? Lo dividimos. Entonces, divide. por un lado pasa la comida y por el otro lado solo pasa la bilis. Entonces el estómago se divide en 2. El chiquito es el estómago y el otro grande, donde está todavía el resto de estómago, es donde se produce el ácido gástrico y donde pasa la bilis. Entonces, por ese solo pasa ácido gástrico y bilis y por el otro pasa la comida. Entonces, al final los dos se confluyen en una sola, pero ya se saltó básicamente 1,5 metros o 2 metros de intestino, lo que hace que no absorba. Y eso hace que se generen ciertos cambios neuroendocrinos, es el GLP-1, también se mueven ciertos receptores de GLUT4 que solo estaban en el cerebro, y aquí viene la parte interesante, y se mueven al intestino. Entonces, ¿qué es lo que hace? Los receptores GLUT4 arrastran el azúcar de la sangre porque se genera un síndrome de intestino hambriento, se llama. Entonces, no catabólico, no que se... exacto, realmente se genera un catabolismo. Entonces, el cuerpo está consumiendo todo y dice, bueno, aquí me voy a morir. Entonces, ¿qué hace? Él viene y arrastra el azúcar de la sangre de los diabéticos y dice, que hay azúcar, y se lo da de comer al intestino delgado. Entonces, por eso es que los niveles de azúcar caen en sangre y ese azúcar se la da de comer al intestino y el paciente diabético se nivela. Y esto es bien interesante porque la diabetes surge de algo. La diabetes altera. ¿Por qué alguien dijo, bueno, el azúcar elevado en la sangre es malo? Porque se dio cuenta que de 126 miligramos por decilitro en sangre, algo se arruinaba. Así de sencillo. Alguien que se inventó dijo, ¿por qué diabetes es mala? Porque cuando hay 126 miligramos por decilitro en sangre de azúcar, la retina del ojo se empieza a arruinar. Exactamente. Nos pudre en español. Se nos arruina la retina. Exacto. Y de ahí va los riñones, las piernas, el corazón. Entonces, mi sal hace estas cirugías. Cuando iniciamos, yo sabía que esta cirugía era sumamente compleja. Cuando yo vine de México, empecé a hacer la cirugía. Fue el hombre ahí. No solo yo, ahí habremos unos 10 colegas, 10, 12 colegas que haremos eso acá en el país. Cuando vine empecé en la práctica privada y actualmente sigo haciéndolo en la práctica privada, pero es una cirugía costosa, como usted bien lo mencionó, una cirugía que aquí anda rondando entre, póngale, $7,000 a $15,000, más o menos. ¿Lo cubre un seguro? No lo cubren los seguros. Nadie lo cubre en el seguro en El Salvador. Toda la gente que se opera aquí básicamente son costeados por sus propios fondos. 2 casos, doctor. Un bloguero muy famoso, salvadoreño, y un compañero mío del club de motos. Uno es abogado, el otro es bloguero. Los dos se la han hecho.
Y yo vi cómo comenzaron en su proceso. Y muy interesante. Y el otro me dijo, mira, yo vendí un carro, ¿no? Así, doctor. Hasta entonces entendí lo importante que era para él su salud, número uno. No era como verse bien, era su salud. ¿Cómo cambia mi dieta? Después se reeduca esa parte del intestino. ¿Cómo? Totalmente cambia porque las capacidades gástricas son totalmente diferentes. Entonces, definitivamente eso disminuye la cantidad de ingesta, pero también hay ciertas cosas como el síndrome de dumping que hacen como entrar en razón de que ciertos alimentos ya no son tan fáciles de ¿Es rumor o es verdad que no controlan muchas veces? Tienen una emergencia y tenés que ir al país, se va. Depende de las asas intestinales. Eso sucede mucho en el bypass gástrico. Depende de las asas intestinales que se hayan saltado. Si las asas intestinales son bastante grandes, entonces el tránsito intestinal se acelera mucho. Sí. Entonces eso hace que no puedan, digamos... detener. Es más rápido. Entonces cuesta un poco. Todo eso es medido. ¿Qué sucede con las personas hay un montón de personas que padecen de esto? No sé por qué los intestinos haraganes. ¿Se llama así el fenómeno? Sí, son básicamente que tienen estreñimiento. ¿Por qué, doctor? ¿Y por qué? No sé, creo que es un tema que hay que tocarlo. Nadie quiere hablar de esto. No, pero es que ¿pero qué le pasa? Pues es que tiene intestino haragán. Pues sí que es estreñimiento. ¿Esto funciona para esto? No. Esto no funciona totalmente, no tiene nada que ver para el intestino, para el síndrome de colon irritable, para el estreñimiento. Esto no tiene nada que ver con esto. Esto es una cirugía inminentemente o metabólica o una cirugía que funciona para darle solución a muchas otras enfermedades. Hipertensión, porque eso controla la hipertensión. Sí, otra vez vamos al corazón. Dislipidemias, controles de dislipidemias, que son triglicéridos, colesterol, ácido úrico, todo esto. Migrañas, problemas articulares. Y es bien interesante porque la Asociación Americana de Diabetes acaba de ponerlo como la primera opción o el gold estándar para los pacientes diabéticos tipo 2 y obesidad tipo 1. Entonces, ahora la misma Asociación de Diabetes Americana dice que el tratamiento idóneo para un paciente diabético tipo 2 y obesidad tipo 1 es el bypass gástrico. Entonces, no es ya un tabú, esto ya es una realidad en la cual definitivamente los pacientes se ven beneficiados. ¿Y sabe qué es lo mejor? Como veíamos la deficiencia y veíamos la situación del alto costo, implementamos una clínica totalmente gratuita para la población en el Hospital Sacamil, donde la gente no paga absolutamente ni $1. ¿Por qué cosa? Por la cirugía bariátrica, es totalmente gratuita. Y llevamos muchos pacientes operados, no tienen que pagar nada. Se hace la cirugía de bypass, se hace la cirugía de manga, tienen todo su protocolo completo, como si estuvieran recibiendo en un lugar privado. Reciben su tratamiento psicológico, su tratamiento ¿Debo de ser parte de algo para...? Nada, usted solo tiene que llegar al hospital, se hacen una charla, básicamente son los días miércoles las charlas, a las 9 de la mañana, y en esas charlas básicamente le explican todo el procedimiento. Debe de cumplir los criterios, que es tener obesidad tipo 1 y diabetes o obesidad... ¿En qué rango de masa? Usted tiene un nombre médico, no sé cómo se dice eso. Y los IMC. Eso, IMC. El IMC tendría que estar básicamente para hacer obesidad tipo 1, que sería tener un IMC de 30 para arriba. Y con eso... Y aplicamos. Para nosotros que hablamos en libras... Es bien difícil porque se estandariza en base a la altura. Entonces, okay. hay que sacar. Sí, porque este joven que le digo sí es alto, pues por eso es 4, pero es tamaño. Sí, usualmente la mayor parte de la población casi siempre está en esos rangos de sobrepeso, doctor, obesidad ¿y a quién 1. se le ocurrió ayudar a la gente salvadoreña con esto gratuito? Nosotros pusimos en la clínica porque yo veía con el equipo, implementamos una especialidad. Cuando vine de México veía que pocos hacían la laparoscopía. Entonces decidí en las noches abrir una especialidad, después de que salgo del ministerio, abrir una especialidad que se llama laparoscopía avanzada y tenemos una residencia. Y en esa residencia abrimos el programa. Entonces, tenemos todo un equipo que varios ya conocen en el Hospital Sacamil, que se hace este programa de cirugía, más otros tipos de cirugía laparoscópica, y esto nos ha permitido no solo descongestionar la mora, sino que también se ofrece este programa que es bien completo y ha ayudado a muchos pacientes. Es 100%, el 100% con un grado de satisfacción del 100%, ¿qué porcentaje tendrá? 100%. El 100%. Yo al momento no he visto un paciente que se haya arrepentido de hacerse la cirugía. Hay pacientes que pueden haber tenido incomodidad en alguna u otra cosa, pero al final el paciente resuelve muchos trastornos que traen de mucho tipo, trastornos de alimentación, trastornos psicológicos. Ahorita toco un tema impresionante. ¿Puede un
paciente que se hace este procedimiento terminar con bulimia? Depende. Por eso es muy importante, y esto es bien clave, pastor. La cirugía no es una cirugía que se encaje a todos los pacientes a la misma cirugía. El paciente debe de hacérsele una cirugía a la medida del paciente. Hay que analizar el trastorno de la alimentación del paciente, si es que hay un trastorno de la alimentación, con el tipo del procedimiento. Entonces, depende del paciente, el pouch gástrico, la medida que se le va a dar, no a todos hacerle lo mismo. Wow. Y yo he escuchado muchas veces este tipo de situaciones. Por ejemplo, si a un paciente que de repente se me ocurre, le hicieron un procedimiento en el cual le dejaron muy chiquito el pouch y el paciente tenía trastorno de alimentación, de repente el paciente trae trastornos de que está vomitando constantemente porque no le trabajaron psicológicamente. Entonces tal vez este paciente lo mejor no hubiera sido hacerle un bypass gástrico convencional, sino que hubiera sido hacerle un bypass gástrico de una sola anastomosis con un pouch largo en el cual nos hubiéramos saltado más intestino, le hubiera tenido una mayor capacidad gástrica, el paciente no hubiera estado con los cuadros de bulimia, pero él metabólicamente hubiera seguido perdiendo peso. Entonces, las cirugías dentro de los bypass, hay una infinidad de bypass. No podemos hacer el mismo bypass a todos los pacientes. Entonces, todo esto depende del que implementa la cirugía. Depende del que implementa la cirugía, qué tipo de bypass hace. Mi doctor Alaví, quiero agradecer el tiempo que nos dio. No hicimos ni una pausa, han pasado 42 minutos y quiero darle gracias por las cosas que están mejorando. Seguimos orando por aquellas que van a seguir mejorando, porque así es, no es de un solo. Algunas palabras finales para nuestros amigos del podcast en esta hora. Para mí ha sido un honor, pastor, estar acá y definitivamente pues sabemos que hace falta mucho por hacer. Creo que se han tenido avances significativos en el sistema de salud. Hoy podemos tener una tranquilidad. Tenemos un sistema de emergencia fuerte. Tenemos un cuadro de vacunación gratis que puede cubrir a la población con las vacunas que antes solo eran en lo privado. Estamos viendo una inversión importante en imágenes que antes solo se podían hacer pagándolo en lo privado. Entonces, creo que lo importante es ver cómo el bien más preciado de la humanidad, que yo creo que es la salud de la gente, ahora se está dando un respaldo desde la parte de la salud pública. Y eso al final es lo que queremos. Definitivamente no todo se puede reconstruir en un periodo corto de tiempo, pero lo importante es ver cómo se están haciendo todos los esfuerzos para que esto al final pueda garantizar lo que no debería solo ser en El Salvador, sino que debe ser en el mundo. Correcto. El bien más preciado de la humanidad va a ser la salud de la gente. Entonces, para poder garantizar eso, todo el mundo debe de hacer énfasis en garantizar los servicios de salud. Y eso es importante. Yo creo que vamos a seguir trabajando para poder alcanzar eso. Así que de verdad un placer. Muchas gracias. Amigos y hermanos, yo me despido recordando lo que siempre decimos. A cualquier situación, Jesús es la solución. Hombre, pruebe a Jesús. Si no le funciona, le devolvemos sus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima.